hace conocido ese nombre, Lucas. Lucas capítulo 19, verso 31. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 28. Vamos a leer desde el verso 28. Amén. Para ponerle un título a este mensaje, a esta enseñanza, vamos a ponerle todos podemos ser útiles en las manos de Dios. Amén. No importando, hermano, la condición social, amén, no importando la educación que tengamos, amén. A lo que Dios le interesa es un corazón dispuesto. Amén. Usted no anda viendo qué tan alto de la clase social somos. Amén. O qué tan estudiados somos. Dios anda buscando corazones contritos y humillados. Amén. Si no, miremos como dice el llamado, ¿verdad? A sus apóstoles. Hombres que, del único, dice la Biblia, hombres que no tenían una formación académica. Amén. La mayoría eran pescadores. Entonces, eso no quiere decir de que todos tenemos la oportunidad de ser útiles para Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Lucas 19, verso 28. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Digamos todos juntos: porque el Señor lo necesita. Amén. Ahora toque a su hermano y dígale: el Señor te necesita. Gloria a Dios. El Señor lo necesita, hermanos. Amén. Amén. El verso 32 dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos da la oportunidad, Señor, de meditar, Señor, en este libro de la ley, tal y como tú le mandaste, Señor, Dios mío, a Josué, Señor Dios Todopoderoso. Y sabemos que Josué refleja, Señor Dios mío, la iglesia, Padre Santo. Tú nos has mandado a meditar, Señor, de día y noche, el libro, Señor, de la vida, Padre Santo. Yo te pido, Señor Dios Todopoderoso, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través, Señor, de tu siervo, Padre Santo. Y, Señor Dios mío, que te glorifique, Señor, en tu palabra, Señor, en cada corazón, Señor Dios Todopoderoso. Esta palabra, Señor Dios mío, quede, Señor, penetrada, Señor, y que dé frutos al 100%, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Yo creo que esta parte de la Biblia es muy conocida. Amén. Todos hemos escuchado mensajes, todos hemos leído esta porción de la Biblia, cómo Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Pero hoy vamos a estudiar, hermanos, acerca de esa llegada. Amén. Acerca de lo que Dios usó. Amén. A través de esos instrumentos. Amén. Cómo Dios usó los instrumentos. En este caso, amén, usó a hombres y usó también, amén, a los animalitos, a un pollino. Cuando Jesucristo llega a su misión terrenal, amén, hace su entrada triunfal a Jerusalén. Pero para que nosotros entendamos un poco por qué Jesucristo escogió, hermanos, un pollino, un asno, un burrito para poder entrar a Jerusalén, tenemos que conocer primero la historia, cómo era
en aquellos tiempos antiguos, amén, cuando alguien entraba a una ciudad, amén, había dos maneras de entrar a una ciudad. Amén, cuando alguien llegaba a ocupar, alguien llegaba a conquistar una ciudad, hermanos, entraba a esa ciudad ya después de una victoria, estaba montado en un corcel, en un corcel macho. Entonces, eso representaba autoridad, señorío, representaba triunfo, representaba victoria. Amén. Pero también representaba de que al entrar en esa condición había habido una guerra de por medio y que habían ganado la guerra. Amén. Entonces llegaba y se hacía prácticamente el emperador, el dueño, el rey de esa ciudad. Amén, porque la había conquistado. Eso mismo la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo va a venir montado en un caballo blanco, en un corcel. Amén, porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermano, va a venir en son de guerra, va a venir a conquistar. Amén. Y yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis para que pongamos, amén, en la palabra del Señor, pues nuestra confianza. ¿De qué estamos hablando? Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Gloria a Dios. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo va a hacer, cómo va a ser su venida por segunda vez a la tierra? Acuérdense que muchas veces tendemos a confundir del rapto de la iglesia, de que Cristo viene por su iglesia. Cuando Cristo venga por la iglesia, Cristo no va a tocar tierra. La palabra de Dios dice que así como se fue en la nube, así va a volver. Amén. Y va a mandar su ejército de ángeles a recoger su iglesia. Amén. O sea, no va a tocar tierra. Entonces, por eso se conoce nada más como el rapto de la iglesia. Amén. Que la iglesia va a ser levantada. Amén. Pero pasando el tiempo, amén, va a venir por segunda vez Jesucristo. Va a venir como rey. Amén. Como nuestro rey. Amén. Como nuestro Señor. Y va a tocar tierra, va a venir a gobernar. En Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que, amén, estamos poniendo atención, amén, cómo entraban en el Antiguo Testamento, amén, en las fechas antiguas, como un rey que iba a conquistar una ciudad entraba en un corcel macho. Amén. Porque eso demostraba, amén, autoridad, señorío, y demostraba victoria. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermano, va a venir también en ese caballo blanco. Amén. A dar a conocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que toda nación tiene que estar postrada ante Él. Amén. Si usted se fija, la palabra de Dios dice que Él viene con espada. Él viene, hermano, a buscar. Él viene, o sea, no viene en ese tiempo, no viene en son de paz, sino que viene a traer la justicia de Dios a la tierra. Amén. Entonces, cuando Él nace, vamos a la otra parte, cuando Él hace la entrada triunfal a Jerusalén, hermano, la hace de una forma diferente. No lo hace en un corcel. Amén, porque Jesús entra a Jerusalén, no entra en son de guerra. No entra porque tuvo que pelear contra ejércitos. Amén. Entra en son de paz a Jerusalén. Amén. También en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, el pollino, el asno, el burrito, representaba, hermano, una entrada pacífica. En nuestra generación podemos decir,
representaba, amén, una entrada diplomática. Había un acuerdo para que un rey entrara a una ciudad que no le pertenecía. O sea, en son de paz. Así llegó Jesucristo a Jerusalén, en son de paz. Amén. Él no venía, hermano, a proclamar victoria sobre el ejército de Roma. Amén. Él no venía a proclamarse, amén, como alguien de guerra, sino que venía a darse a conocer como el príncipe de paz. Venía a darse a conocer como el salvador del mundo. Venía a darse a conocer, hermanos, como el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y lo hace de una manera humilde, de una manera, hermanos, especial. Él no necesitó corona, él no necesitó capa de rey, no necesitó un corcel, no necesitó, amén, en nuestra generación un carro de último modelo. Necesitó simplemente un burrito, pero con características especiales. Amén, porque el instrumento que Dios usa siempre va a tener características especiales. Amén, si usted puede meditar de cómo Dios nos creó a nosotros, su palabra dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Quiere decir de que cada uno de nosotros tenemos características especiales diseñadas por Dios, no para exhibirnos a los hombres, sino que esas características son diseñadas para que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Entonces estamos entendiendo por qué Jesucristo, hermanos, no se proclamó rey abiertamente en las multitudes. Porque Él venía en una condición pacífica. Si Él se proclamaba rey abiertamente a las multitudes, hubiese habido guerra. Amén, porque no lo recibieron, lo rechazaron. Amén, aunque muchos sí sabían por las características o por cómo se cumplían las escrituras, que estaba profetizado desde los tiempos de los profetas, en el libro de Isaías, Zacarías. Amén, estaba profetizado de cómo iba a venir Jesucristo, de cómo iba a entrar a Jerusalén. Amén, muchos creyeron que Él era el Rey, que Él era el Señor, que Él era el Hijo de Dios. Amén, pero tuvo que hacer las cosas humildes, tuvo que hacer las cosas pacíficas. Amén, sin mucha publicación. Las cosas Él las planificó, hermanos, íntimamente con sus discípulos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces Jesucristo estaba viniendo en son de paz. ¿Para qué venía Jesucristo? Para conquistar al mundo. Amén, para conquistarlo a usted y conquistarlo a mí. Y a todo aquel, amén, que creyó y que cree y que seguirá creyendo y los que van a creer. Amén. Entonces para eso vino Jesucristo. Y para eso, hermanos, tuvo que cumplir ciertos requisitos. Si nosotros miramos la Biblia, esto estaba ya profetizado. Amén, de cómo iba a alimentar. Amén. En el libro de Zacarías, si no me equivoco, capítulo 9, estaba profetizado cómo Jesucristo iba a entrar a Jerusalén. Se tenía que cumplir esa escritura. Amén. Y eso le confirmó a muchos historiadores, aún a muchos fariseos. Amén. De que Jesucristo era el Mesías, el que Dios había enviado para poder liberar al mundo del imperio romano, para poder liberar al mundo también de las leyes. Entonces Jesucristo vino a dar libertad al pueblo. Amén. ¿Por qué? El pueblo en ese entonces, hermano, estaba oprimido por Roma, por el ejército romano. Usted sabe de que el ejército romano, hermano, obligaba al pueblo a hacer cosas conforme a su reglamento. Se estaba oprimido. Y Jesucristo vino, hermano, a liberar. Hoy vamos a estudiar 3 cosas acerca de esta porción de la Biblia. También 3 cosas que nos van a edificar. 3 cosas que a lo mejor, hermanos, nos van a hacer recapacitar.
amén, de cómo Dios puede usarnos, de cómo nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Todos tenemos la capacidad, amén, de servirle a Dios porque somos diseñados por Él. Amén, pero es nuestra decisión. Amén, muchas veces no le servimos porque nosotros no decidimos. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas donde empezamos. El verso 30. El verso 30 dice, diciendo, id a la aldea del frente y entrad en ella y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Lo primero que tenemos que meditar es cómo nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, específico, es, hermanos, claro, dándole la orden a los discípulos qué es lo que tenían que hacer. Yo en esta parte de la Biblia yo puedo decir de que Dios conoce nuestra condición. Dios sabe, hermanos, lo que nosotros hicimos, lo que estamos haciendo y aún lo que vamos a hacer. Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabía dónde estaba el pollino, sabía en qué condición estaba ese burrito. Sabía, hermanos, cuál iba a ser la reacción de los dueños. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él sabe el futuro, el presente y también sabe nuestro pasado. Entonces, Él conoce nuestra condición. Dice que este pollino estaba atado y necesitaba ser desatado para poder servir de instrumento a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros no le servimos a Dios. Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos quedamos estancados. Porque sin darnos cuenta, escuchen bien esto, sin darnos cuenta estamos atados como estaba atado ese burrito, ese pollino. Son cadenas espirituales que no las podemos ver, pero muchas veces estamos atados al pecado, estamos atados, hermanos, a condiciones que nos impiden servirle a Dios. Y para eso necesitamos ser desatados, para eso necesitamos ser libres. Amén. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que despojarnos de muchas cosas, amén, que no le agradan a Dios. Tenemos que despojarnos, amén, de esa condición pecaminosa para poder ejercer, hermano, el llamado que Dios nos ha hecho desde el principio, porque para eso nos diseñó Dios, para que le sirviéramos. Amén. Entonces es necesario desatarnos, es necesario apartarnos. ¿Qué nos amarra muchas veces? Nos amarran condiciones, amén, como muchas veces hasta las amistades, hermanos, sirven de atadura, amén, donde no podemos servirle libremente a Dios, amén, porque las mismas amistades nos atan. Relaciones muchas veces nos atan. Tantas cosas que nos pueden atar. Hay muchas veces que hasta la familia nos ata para servirle a Dios. Los hijos. Amén. Hay muchas veces, hermanos, que las demás personas nos ponen ataduras para que no le sirvamos a Dios. ¿Cuándo usted se da cuenta de eso? Cuando dice, ¿sabe qué? Sigue siendo la misma persona, no cambia. Cuando no ven el esfuerzo que usted está haciendo. Amén, porque el estar en los caminos de Dios, hermano, no es de cualquier persona. Es de mujeres y hombres valientes que quieren un cambio, que reconocen su condición. Amén, que necesitan de Dios. Eso es lo que les cuesta ver a las demás personas. Entonces tenemos que soltarnos de esas personas que nos atan. Amén, porque cuántas veces, hermano, yo he escuchado de que si no, yo no le puedo servir a Dios, porque es que muchos me conocen. Yo no le puedo servir a Dios por la condición que estoy. Entonces arreglemos. Amén. Pero tenemos que servirle a Dios. Y a su nombre. El Señor nos va liberando. Amén. El Señor nos libera de esas cadenas. Amén. Por eso dice su palabra. Cuando
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que si lo conocemos, amén, si nos esforzamos, quiere decir de que tenemos que estar libres. Amén, pero hay muchas veces, hermanos, que esa libertad es una libertad a medias. Estamos desatados de un brazo, pero el otro lo tenemos atado. Amén, y ahí ya no es condición de que tiene que ser trabajo de Dios. Él ya hizo, amén, su obra. Él ya se dio a conocer. Ya Dios nos dio fe. Ya Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros y darnos vida eterna. De ahí es decisión de usted. Es decisión mía el poder desatar lo que hace falta. Y a su nombre. Gloria a Dios. Muchas veces queremos dejarle el trabajo todo a Dios, iglesia. Cuando Dios ya hizo su trabajo. Mira, desde el momento en que usted conoce la palabra de Dios, de que de tal manera amó a Dios al mundo, de que solamente a través de Él hay salvación, de que Él es el camino, la verdad y la vida, de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces usted ya conoce la verdad. Hoy ya no podemos decir que por falta de conocimiento perece el pueblo. Hoy tenemos que decir, el pueblo está rebelde y por eso está muriendo. Entonces, iglesia, es nuestra decisión, es nuestro compromiso el desatar la otra mano. Y a su nombre, gloria a Dios. Y para eso tiene que haber, amén, un apartamiento de lo que no nos deja tener esa comunión con Dios. Amén. Entonces Dios conoce nuestra condición. Dios conoce cómo estamos. Si conocía la condición de ese burrito, también conocía la condición de los dueños. Porque Él les dijo exactamente cómo le iban a preguntar a los discípulos. Y les dio la respuesta que tenían que darle a sus discípulos. Tenían que darle a los dueños. Estamos entendiendo, iglesia. Otra porción de la Biblia que nos habla de cómo Jesucristo conoce, hermano, las condiciones de cada uno de nosotros. Nosotros la encontramos en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, la palabra de Dios dice que Jesucristo estaba en un lago llamado Genesaret. Amén. Donde la noche anterior habían 3 hombres pescadores que habían pasado toda la noche tirando las redes. Y habían pasado, hermano, trabajando en vano. Porque no habían podido alcanzar, o no habían podido pescar ningún pescado. Entonces Jesucristo llega hasta ahí donde estaban esos pescadores. Tenemos Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Miren qué importante que nosotros, hermanos, podamos conocer a Jesucristo y sus características. Él llega a ese lugar donde estaban, hermanos, no solamente los 3 pescadores, había una multitud, dice la palabra de Dios. Amén, pero si nosotros podemos observar de que Jesucristo primero se dirige a la multitud en general.
una misión específica. Y era, hermanos, llegar hasta estos 3 hombres pescadores que habían estado frustrados o que estaban frustrados porque no habían conseguido ningún pescado para poder llevar a sus hogares el alimento diario. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo conoce las condiciones? Él conoce todo. Él conoce, amén, todo lo que nosotros somos. A Él no se le escapa nada. Él sabe nuestra condición. Él sabe nuestras virtudes. Él conoce nuestros defectos. Él conoce la capacidad que tenemos. Amén. Y Él conoce también el por qué no nos desarrollamos como nos desarrollamos. O como tenemos que desarrollarnos. Perdón. Entonces, lo primero que Jesucristo les dice, vamos, boga mar adentro, que quiere decir, ve más al fondo y tira tus redes. Ahora da una orientación. Podemos decir, dio una orden. Y Pedro aceptó ir mar adentro. Y no solamente le dice, ve mar adentro, sino que le dijo el lugar específico donde estaban los peces. Amén. Entendamos esto, iglesia. Y le dice, tira las redes en ese lugar. Entonces viene y tira las redes y dice que hasta se rompieron las redes porque eran muchos peces. Cuando habían pasado a lo mejor 12 horas, 6 horas, qué sé yo, cuánto tiempo tirando las redes y no habían sacado ni un solo pez. Pero cuando Jesucristo dice, ahí está, es porque ahí está la bendición. Amén. Aleluya. Quiero decirte con esto, iglesia. Dios conoce nuestras condiciones. Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas que no hemos hecho. Y que Él manda que las hagamos. Pero hay muchas veces que necesitamos, a lo mejor una palabra, una orden de parte de Dios para poder nosotros decirle, está bien, Señor. Hay muchas veces que no lo hacemos porque estamos frustrados. Que a lo mejor lo hemos intentado, hermanos, pero no hemos tenido éxito. Como lo estaban los 3 pescadores. Pero cuando tenemos fe, digamos, bueno, ya tiramos, ya lo hicimos. Pero si tú lo dices, lo vuelvo a hacer. Cuando nosotros tenemos la fe de que si Dios lo está diciendo es porque Dios, amén, va a cumplir con lo que nos ha prometido. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Si no sacaron solo un pez, sacaron muchos peces. ¿Qué nos da a conocer esto? ¿Qué cree usted? ¿Qué Jesucristo andaba buscando? ¿Jesucristo andaba buscando los peces o andaba buscando los pescadores? Andaba buscando los pescadores. Amén. Y para encontrar los pescadores tuvo que ponerle el plato, servirle el plato, darle los peces. Amén. Para que ellos pudieran creer, este hombre no es un hombre común y corriente. Este es un hombre que conoce, este es un hombre que sabe dónde están las cosas. ¿Qué es su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren qué hermoso es Dios. Entonces, aparte de saber dónde estaban los peces, sabía dónde estaban los pescadores. Desde ese momento, hermanos, o sea, Dios, Jesucristo ya sabía, también eran 3 instrumentos. Desde el momento que uno acepta, desde el momento que Pedro le dijo, si tú lo dices, por tu palabra voy a echar la red. Eso, hermanos, tiene un gran valor. Es decirle al Señor, bueno, si tú lo dices así, que sea tu voluntad. Amén. Pero desde ese momento, estos 3 hombres pasaron a ser, hermanos, columnas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Después de ser solamente 3 simples pescadores,
que no tenían la educación que tenían los fariseos. No tenían aún ni el conocimiento espiritual, ni el conocimiento de la Torá, ni el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios como lo tenían los fariseos. Aún con todo, Dios los llama para que sean columnas del Evangelio. Amén. ¿Qué les quiero decir? De que si ellos, siendo hombres ordinarios, hombres del culto, hombres pescadores, con todo y eso formaron, hermanos, o fueron parte, o siguen siendo parte, columna, amén, son de los que han sostenido el Evangelio desde el principio, cuanto más nosotros, amén, que también somos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo también podemos ser columnas, amén, del Evangelio de Cristo, columnas de la iglesia donde nos congregamos, amén, pero es decisión nuestra. Fueron columnas. Siguen siendo columnas a través de las enseñanzas que ellos nos dan, amén, en los evangelios. No sé si me están entendiendo, iglesia. Porque yo quiero decir que así como nuestro Señor Jesucristo usó a un burrito, usó a hombres sin estudio, también quiere usarlo. Pero tiene que estar dispuesto. Tienes que decirle: si tú lo dices, Señor, yo lo hago en tu nombre, por tu palabra yo lo hago. Si tú me estás llamando, Señor, a servirte, yo voy a servirte porque tú quieres que te sirva. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos. Para eso Él nos trajo a la tierra. Aquí no nos trajo de vacaciones por 70, 80 años. Él nos trajo, hermanos, para que trabajemos en su reino. Él nos trajo para que seamos columnas. Para eso Dios nos trajo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces les dijo dónde estaban los peces. Y no solamente los discípulos, me imagino que la multitud que estaba viendo en ese momento se maravilló de cómo nuestro Señor Jesucristo sabía dónde estaban los peces. Hermanos, Él sabía dónde ellos iban a encontrar. Ahora yo no sé dónde estabas tú cuando Él te encontró. ¿Cuál era tu condición? ¿Cómo estabas? ¿Dónde estabas? Cuando sentiste, amén, que era el tiempo de acercarse a Dios, que era el tiempo de arrepentirse, que era el tiempo de cambiar de vida. Muchas veces no podemos nosotros discernir ese encuentro con Dios. Amén, pero cuando uno siente eso en el corazón, que es tiempo de cambiar, es donde Cristo te está encontrando, donde Cristo te quiere rescatar donde estás. Entonces, ¿dónde estabas? ¿A dónde te encontró? Nomás pongámonos a meditar. ¿En qué condición estábamos? ¿En qué condición estabas cuando dijiste o decidiste yo tengo que salir de esta vida? Yo tengo que cambiar. Mira, hermanos, muchas veces a muchos de nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de salir de nuestras tierras, de emigrar, de estar en tierras extranjeras, y nos dio la oportunidad con tal de que le conociéramos. Porque a lo mejor por las tradiciones arraigadas, familiares, a lo mejor en nuestras tierras iba a ser muy difícil que nosotros pudiéramos romper esas cadenas que atan, amén, a una religión, a una tradición familiar. Por eso Dios nos ha dado la oportunidad, amén, de emigrar. Muchos de nosotros aquí le conocemos. Muchos de nosotros, hermanos, aquí hemos empezado a cambiar de pensamiento, de ideologías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra ideología antes era, amén, que Él habitaba a través de imágenes. Ahí, hermano, era necesario para poder ver a Dios y poder hablar con Él, era necesario que estuviéramos frente a una imagen. Esa era la ideología. Amén.
amén, conforme a las tradiciones. Pero Dios nos desarraigó, Dios nos sacó, amén, de nuestra tierra para traernos a un lugar extranjero y conocer la verdad. Ahora podemos decir, amén, que por Él somos verdaderamente libres, ahora que le conocemos. Y a su nombre, gloria a Dios. También la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 5, amén, nos habla, capítulo 10, nos habla de un hombre llamado Cornelio, un hombre militar, un hombre, hermano, que tenía un ejército a cargo, más de 100 hombres, soldados a cargo. Era un hombre que tenía autoridad. Y mire cómo Dios le habla a través de un ángel a Cornelio y le dice, Cornelio, ve a Cesarea, si no me equivoco. Y ahí, en la casa de un hombre llamado Pedro el Curtidor, vas a encontrar a Pedro. Y él te va a indicar lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dios, hermanos, sabe dónde nosotros estamos. Él sabe, amén, qué palabra necesitamos. Hay muchas veces que Dios te va a dirigir a una persona específica. Amén, porque va a haber una palabra para ti. Así como mandó a Cornelio. ¿Quieren que lo lean? Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 3. Vamos a ver desde el verso 1, a leer desde el verso 1, hermanos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esto quiere decir, tuvo una visión. Amén. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llamaréis tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Entonces había algo específico por el cual Dios habló a Cornelio y también habló a Pedro. Amén. Esto, hermano, nosotros sabemos, amén, de que era, amén, que Pedro tenía que aceptar de que así como Dios es un Dios para los judíos, también es un Dios para los gentiles. Amén, que a través de la sangre del Cordero nos purifica. Amén, y nos inserta, amén, en su pueblo escogido también. Amén, ahora como la iglesia. Amén. Entonces Él conoce las condiciones. Él escucha las oraciones. Él está viendo, hermanos, lo que estamos haciendo.
Mire, cada vez que nosotros ofrendamos, lo ofrendamos con amor, con gozo, Dios toma en cuenta todo lo que hacemos. Eso, hermano, fue de mucho provecho, eso fue de mucha bendición para Cornelio, porque Dios escuchó sus oraciones, pero también vio sus obras. Dios escuchó sus oraciones, pero también vio sus acciones. Y a su nombre. Amén. Y nosotros sabemos que después Cornelio, amén, hermanos, también pasa a ser un instrumento en las manos de nuestro Señor. Amén, aleluya. Todos tenemos la capacidad de ser instrumentos en las manos de Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Punto número 2. El Señor sabe o conoce a quienes Él puede ocupar. Amén. Lucas 19:30. Diciendo, id a la aldea de frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Si nosotros podemos ver, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía todos los detalles de las condiciones. Jesucristo sabía también de que estaba atado, de que nadie lo había montado, también de que Él era el que lo iba a estrenar. Entonces, sabía que era pequeño y también sabía que lo que iban a preguntar, ya le había dicho eso. Él conoce todas las condiciones. Él conoce las condiciones, Él conoce sus condiciones. Gloria a Dios. También Él conoce que tenemos capacidad porque Él mismo nos ha dado esa capacidad. Y una de las cosas que tenemos que entender, iglesia, que si el Señor nos necesita, amén, no nos necesita para Él sentirse bien. No nos necesita porque en realidad Él no puede hacer las cosas. No. Él nos necesita. Amén. Por el amor que tiene para nosotros. Él nos necesita, hermanos, porque así como en el Antiguo Testamento los que se encargaban prácticamente de venir y dar la palabra de Dios eran los ángeles. Si no se acuérdense cómo llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, cómo llegaron los ángeles a hablar con Abraham muchas veces. Entonces Dios en nuestra generación nos necesita porque nosotros, amén, somos los encargados de dar a conocer su reino en nuestra generación. Nosotros somos los encargados de predicar su palabra. Nosotros somos los encargados de llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. No es trabajo de los ángeles, es trabajo de la iglesia. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a fundar la iglesia. Amén. Cumpliendo, hermanos, y también nos dijo ir. La gran comisión, ir y hacer discípulos. Amén. Ir de predicar el evangelio. Entonces, para eso Dios nos necesita. Nosotros hacemos la función en nuestros tiempos de los ángeles. Es más, la Biblia habla, amén, de que todo el que predica la palabra, todo pastor, amén, la Biblia lo reconoce como un ángel. Y a su nombre. Amén. Usted puede ser un ángel. Usted tiene la oportunidad y la capacidad de predicar la palabra de Dios. Entonces, siempre que Dios, hermano, lo necesita, es para que hagamos algo nuevo. Amén. Algo que usted nunca ha hecho. El burrito lo necesitaba porque él tenía que montarse en ese burrito. El burrito nunca había montado. Nunca había cargado a nadie. Entonces iba a ser algo nuevo para el burrito. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Pongámonos en esa posición. Si Dios nos necesita, amén, es porque nos va a usar de una u otra manera. Y tenemos que hacer cosas nuevas. Ahora yo puedo preguntar, ¿cuántas veces tú has dado un estudio bíblico? A lo mejor nunca. Amén, pero tienes la oportunidad de hacer esas cosas por primera vez. ¿Cuántas veces has predicado la palabra de Dios?
¿Cuántas veces has ido allá a evangelizar allá afuera? A lo mejor nunca lo has hecho, pero Dios te está llamando hoy para que empiece algo nuevo. Agarres tu Biblia y vayas a predicar a las calles, a evangelizar a las calles. Amén. Dios nos está llamando a hacer cosas nuevas, cosas que nunca hemos hecho. Y a lo mejor te puede decir es que a mí me da pena. Me da pena ir a las calles y predicar. Amén. Muchos pueden decir eso. Pero si Dios te está llamando es porque Él mismo te va a quitar la pena, la vergüenza y tú vas a proclamar a Cristo en las calles. Porque Él mismo nos capacita. Él no te va a mandar, hermanos, a que pase vergüenza. Por eso es necesario orar cuando vamos a hacer, amén, a dar a conocer el reino de Dios, a predicar el Evangelio. Entonces, Dios nos necesita para hacer cosas que nunca hemos hecho y que tenemos que hacer, porque Él nos dio el mandato. En Mateo capítulo 19, verso 28, Marcos 16, 15, Él nos ha dado órdenes y no las estamos cumpliendo. Entonces, para eso Dios nos necesita, para que las cumplamos. Yo no sé, a lo mejor en unos cuantos meses los pueda ver dando un estudio. A ver, a lo mejor en unos cuantos meses los pueda ver en el culto predicando la palabra de Dios. Puede haber allá que se organiza, vamos a evangelizar algo nuevo. Eso es lo que Dios quiere que haga. Acuérdese lo que Dios nos enseña a través de la vasija y el vino, los odres. Tenemos que renovarnos, tenemos que hacer cosas nuevas. Amén. En el orden que Dios nos manda. Para eso Dios te está llamando. Para eso Dios, escucha bien esto. Para eso Dios ha roto las cadenas que te ataban. Para que hagas cosas nuevas para su reino. Para no seguir en la misma condición. Porque si las cadenas fueron rotas, quiere decir de que no tenemos que estar en la misma condición. El burrito fue soltado y ya no siguió en la misma condición porque Jesucristo lo montó. Amén. Rompió. Amén. En la condición que estaba. Fue estrenado para hacer cosas nuevas. No sé cuántos de ustedes están entendiendo. Yo creo que está claro el mensaje. Amén. Es tiempo, amén, de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Gloria a Dios. Entonces, en el sentido espiritual, Jesucristo nos ha desatado del pecado, nos ha desatado del mundo, ha roto las cadenas. Entonces, ¿por qué no le servimos? Él ya nos desató. Hoy usted desáquese de la silla. Y a su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Muchas veces, iglesia, muchas veces no lo hacemos, amén, porque puede ser de que en nuestra vida cristiana cargamos con cosas del pasado. En el domingo estábamos predicando acerca de soltar las cosas del pasado. Pero es uno de los impedimentos muchas veces por el cual no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, sabiendo que somos instrumentos de Dios. Pero tenemos que soltar, que eso es trabajo nuestro, no cosas de Dios. Amén. Dejar el resentimiento, dejar el orgullo, dejar los celos, dejar las contiendas. Ese ya no es trabajo de Dios. Ese es trabajo nuestro, conforme al conocimiento de su palabra. Entonces son cosas que nosotros mismos tenemos la autoridad y el dominio para desatarlas en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces vamos a ser verdaderamente libres. Amén. Ya Cristo nos libertó, pero nosotros nos ponemos las obras nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Se suelte lo que no le deja, amén, avanzar.
Según Marcos capítulo 2, capítulo 11, verso 2, el pollino nunca había sido montado. Primero que Lucas no lo especifica. Marcos capítulo 11, verso 2. Era todavía también un burrito salvaje. No había sido domado. Gloria a Dios. Marcos 11, 2. Amén. ¿Qué dice Marcos 11, 2? Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Amén. Ningún hombre había montado. Nadie lo había montado. Amén. Para nosotros, hermanos, eso tiene que ser un consuelo. Saber que el creador del universo, el creador de todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que no vemos, conoce nuestra condición, conoce nuestras luchas. Hermano, conoce, amén, las altas, las bajas. Él conoce cuando estamos animados y cuando estamos desanimados. Él conoce todo. Y como Él conoce todo, Él solo está esperando, amén, que clamemos. Por eso dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Amén. Él está esperando, Él está inclinando su oído. Vamos a ver cuánta fe tiene esta mujer, cuánta fe tiene este hombre. Hay veces que ni le clamamos. Estamos en tormento, estamos en prueba y no le clamamos. ¿Cómo Dios nos va a ayudar si no le clamamos? Cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé. Amén, gloria a Dios. Muchas veces no recibimos porque no clamamos. Gloria a Dios. Él conoce nuestra condición. Amén, aleluya. ¿Quién tiene un billete de a 20? No presta. Uno de a 20, no, de a 5. Uno de a 20. Se va a convertir en 100. Uno de a 100. Me va a convertir en 100. Gloria a Dios. Usted ve este billete. Este billete sirve para muchas cosas. Con este me puede echar un almuerzo rico. Amén. Entonces, o sea, son cosas que nosotros necesitamos. Ay, su billete. Usted ve cómo es ese billete, mire. Ahora lo veo de una forma diferente, está arrugado. Era nuevo. Sigue siendo billete. Sigue teniendo el mismo valor. Sí. Aunque lo parten todo, usted le pone un tape y sigue teniendo el mismo valor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, iglesia? La condición nuestra. A lo mejor hemos tenido una vida, hermanos, donde espiritual, físicamente, el pecado, el diablo nos ha pisoteado, nos ha zarandeado, nos ha hecho todo lo que Él ha querido hacernos. Pero para Dios no importa la condición como lleguemos. Para Dios siempre tenemos, hermanos, el mismo valor que cuando nos creó. ¿Me estás entendiendo? Así como este billete tiene el mismo valor de 20 dólares. Ya lo pisoteé, pero sigue valiendo hoy. Así son las manos de Dios. Hay muchas veces que nosotros decimos, no, es que yo ni perdono a Dios a Dios. Es que tantas cosas que he hecho. Es que cómo yo me he portado. Y muchas veces nosotros mismos lo autodescalificamos para entrar a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que
Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Él no vino por los que estaban bien paraditos. Él no vino, hermano, por las personas o por los santos. Él vino por los molidos, por los pisoteados. Por lo que el diablo decía, lo tengo ante mis pies, lo he destruido. Él vino por nosotros porque todos, hermanos, teníamos condiciones similares. Pisoteados, esclavos del pecado. Y aún con todo, amén, en Dios nunca perdimos valor. Seguimos valiendo la sangre del Cordero. Denle un aplauso al Señor. Entonces seguimos teniendo el mismo precio porque Cristo pagó por nosotros precio de sangre. Amén. Amén. No importa lo que hemos pasado. No importa, hermanos, lo golpeado que estábamos. Seguimos valiendo lo mismo para Dios. La hermana no vale más que hermana Victoria. Ante Dios, hermanos, dice que Él no hace acepción de personas. Ante Dios todos valemos lo mismo. Cristo no derramó la sangre solo por buena Victoria. Cristo derramó su sangre. Amén, por todos nosotros. Aunque a lo mejor algunos hemos sido más pisoteados que otros. A lo mejor algunos han tenido más batallas que otros. Con todo y eso Dios nos pone en igualdad. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos avanzando. El verso 31 de Lucas. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Amén. Porque Dios nos dio libertad a través de Cristo Jesús. Porque Él nos necesita. Amén. Él nos necesita. Él necesita que llevemos su palabra. Él necesita que cumplamos con la gran comisión. Él necesita que vayamos a evangelizar. Él necesita que le hablemos a nuestros hijos. Amén. De que hay esperanza, de que hay salvación en Cristo Jesús. Él necesita que le digamos aún a nuestros padres que están arraigados en las tradiciones religiosas que hay un camino que se llama Jesucristo, que nadie puede llegar al Padre a través de otros medios, solamente en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que se pueda hacer salvo. Para eso Dios nos necesita. Tenemos que darle gracias a Dios. Santo es el Señor. La comparación del burrito no es solamente una comparación. Pero así como Dios usó al burrito como instrumento, que nunca se te olvide que tú eres instrumento. Que nunca se te olvide que tú puedes hacer mucho para el reino de Dios. Que nunca se te olvide que tú puedes hacer mucho para este ministerio. Y si otros no quieren, entonces tú tienes que hacerlo. Esfuérzate por hacerlo. La recompensa viene de Dios. Amén. O sea, de que vamos a hacer columna. Amén, para mantener el evangelio de columnas. Amén, en esta iglesia. Para que la palabra de Dios se siga predicando. Hay que renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestra visión. Para poder hacerlo, porque si no nos renovamos, vamos a seguir siempre en la misma condición de estancada. Por siempre. Entonces vamos a decir con alegría, con gozo: yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios. ¿Sabe que muchas veces decimos, no, yo soy un siervo de Dios, pero ¿qué estamos haciendo para Él? Yo soy un siervo de Dios, pero no está haciendo nada para Él. O sea, siervo quiere decir, hermano, que soy un servidor de Dios. Siervo en aquello eran
los que estaban siempre, amén, por ejemplo, habla de Abraham que tuvo muchos siervos, que tenían a Abraham como su amo, que hacían lo que Abraham les decía. Entonces, si nosotros nos llamamos siervos de Dios, tenemos que hacer lo que el amo, nuestro Padre, quiere que hagamos. Amén. Entonces, tiene que entender eso, de que siervo es el que sirve a Dios. Entonces, ¿cuántos son siervos? Gloria a Dios, somos siervos del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esforcémonos por cumplir. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña que no solamente este pollito fue usado como instrumento, también nos enseña, hermanos, que a través de otro pollito, de otro asno, el Señor le habló al profeta Balaam. Si aún los animales son usados por Dios para bien, ¿cuánto más usted y yo, que somos los encargados de hablar, de dar las buenas noticias del Evangelio? Hay muchas veces que el Señor prefiere usar los animales porque nosotros no estamos dispuestos. Tenemos que agarrar nuestro puesto, tenemos que cumplir. Amén. Con lo que Dios quiere que cumplamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tú conoces nuestras condiciones, mi Dios. Tú sabes, oh Dios Todopoderoso, el potencial que cada uno de mis hermanos tiene y que pueden desarrollarnos, que pueden cumplir, Señor, con esos propósitos por el cual tú nos traíste a la tierra. Son propósitos eternos. Ayúdanos a cumplir tus propósitos. Danos, Señor Dios Todopoderoso, esa autoridad para poder desatarnos de lo que nos ata, Señor, en tu nombre. Para poder desempeñar, Señor Dios Todopoderoso, y ser como esos hombres pescadores que dejaron, Señor Dios mío, las redes, dejaron, Señor Dios mío, las barcas, dejaron de pescar peces para ser pescadores de hombres, proclamando tu grandeza, dando a conocer de que hay salvación. Ayúdanos, porque estos fueron hombres, Señor, que fueron respaldados por el Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo, donde muchos se admiraban, Señor, porque los conocían como hombres ordinarios que no tenían estudio, pero se admiraban, Señor, porque miraban sabiduría y que el Espíritu Santo, Señor Dios mío, les daba y reposaba en ellos, Señor Dios mío, dándoles sabiduría, haciéndolos más sabios, Señor, que los demás. A lo mejor nosotros no tenemos estudio, pero tenemos la oportunidad que tu Espíritu, Señor, nos dé por revelación tu palabra. Tu Espíritu, Señor, nos llene de unción fresca. Que seamos, Señor Dios mío, hombres y mujeres, cartas abiertas, que muchos vean, Señor, y que digan, este sí es una sierva de Dios. Este es una sierva, un siervo de Dios. Solamente tú puedes hacerlo, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, diga a la iglesia, yo quiero ser ese instrumento que tú necesitas. Yo te pido, Señor, capacítame, dame fuerzas, quita todo temor, quita toda vergüenza. Pero yo he decidido ser tu instrumento. Yo he decidido
seguir sentado. Yo he decidido desatar mis manos para poder servir con amor, con pasión. Porque ahora he podido conocer que para eso tú me enseñaste. Para eso tú me hiciste a tu imagen y tu semejanza. Para ser tu instrumento. Para ser el portador de tu palabra. Para ser un atalaya. Para ser un centinela. Para dar a conocer, Señor, que todavía hay esperanza para este mundo. Para dar a conocer de que todavía hay tiempo para que muchos puedan ser sanos. Ahora dígale, yo reconozco que necesito ser lleno de tu espíritu, que necesito unción para predicar tu palabra, que necesito tu presencia y que necesito ser capacitado con los dones de tu espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo recibo conforme a tu voluntad, porque tú tienes para cada uno de nosotros dones diferentes, conforme a tu voluntad y conforme en el área que tú me vas a usar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.